Un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. En la tarde de este jueves, aquí en la capital cubana, en La Habana, ha sido relanzada esta revista Contexto Latinoamericano que tengo en mis manos, una publicación alternativa de izquierda, con un enfoque progresista y que quiere dar una visión diferente, contrahegemónica de la realidad de América Latina, tanto informativamente como de artículos de opinión. Hemos aprovechado esta actividad para invitar a nuestra mesa redonda a un grupo de académicos, intelectuales y periodistas que han participado en este relanzamiento y que forman parte también del staff de colaboradores de esta publicación. Aquí me acompaña Gilberto López Riva, antropólogo mexicano, y también Walter Raudales, periodista, académico y novelista salvadoreño. Me acompaña también un colega que, estuvo cubriendo durante algún tiempo acá en nuestro país los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC para un canal de su país, Jorge Enrique Botero, periodista y escritor colombiano, y también de la casa, el doctor Alberto Prieto Rosos, profesor titular y académico de número de Cuba. Tenemos invitados en el estudio David Dossman, presidente de Ocean Press y Ocean Sur, la casa editorial que está a cargo de esta revista, Rodolfo Romero, periodista de Alma Mater y coordinador de la revista Contexto Latinoamericano, precisamente la revista que se relanzó hoy, Berta Fernández y Ana María Cabrera, especialistas de la oficina de Ocean Sur en La Habana, y está con nosotros también una colaboradora de muchas de las publicaciones de esta casa editorial, Ingrid Reumón. Espero haber dicho bien este complicado apellido. Bueno, estos son mis invitados, mis panelistas, el tema que nos ocupa hoy en la mesa redonda. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero vamos a comenzar con nuestra habitual noticia del día, una noticia que tiene mucho que ver con un tema que seguramente estaremos analizando y debatiendo en nuestra mesa redonda. Eduardo Cunha, el hombre que fue presidente de la Cámara de Diputados de Brasil y además el que impulsó el juicio político, el impeachment contra la exmandataria Dilma Rousseff, pues ha recibido en el día de hoy una sentencia de 15 años de cárcel. Estos son los detalles. El juez Sergio Moro condena al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a 15 años y 4 meses de prisión. Lo hace por los delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos. La decisión se puede apelar. Sin embargo, durante la revisión de este recurso, el impulsor del impeachment contra Dilma Rousseff tendrá que permanecer bajo arresto. Los delitos incluyen la aceptación de sobornos de más de $1 millón. Cunha, como recordarán, fue destituido de la presidencia de la Cámara el pasado septiembre y se encuentra en un centro penitenciario en Curitiba desde octubre. Bueno, esta ha sido nuestra noticia del día. Al parecer, los conspiradores del pasado gobierno del Partido de los Trabajadores comienzan a pagar sus deudas de alguna manera, aunque habrá que ver si realmente cumple estos 15 años de cárcel o se buscan alternativas, como muchas veces lo ha hecho los centros de poder para proteger a sus principales figuras. Bueno, vamos ya al tema que nos ocupa esta tarde en la mesa redonda. La revista Contexto Latinoamericano de la editorial Ocean Sur vuelve al escenario del debate político y el rescate de la memoria histórica del continente. Editada por vez primera en 2006, Contexto llega en una nueva y decisiva etapa para los pueblos de América Latina y el Caribe, al decir de su director David Dossman. En la segunda etapa de Contexto estamos respondiendo a la nueva situación en el continente. Necesitamos, con revista, promover las ideas de la izquierda para América Latina y también promover la idea, el concepto de unidad para América Latina. La revista impresa se editará 2 veces al año y estará dividida en 5 secciones. Actualidad, contrapunteo, diálogos marxistas, para leer ahora y proposiciones. Bueno, en este primer número de la revista quizás nos centramos en hacer un análisis sobre América Latina, haciendo énfasis en el tema de la crisis económica y en el tema de la situación de los movimientos sociales. Específicamente nos acercamos al MST en Brasil. En la sesión de contrapunteo, que es el espacio que tenemos destinado a la opinión, abordamos el tema del legado de Chávez en Venezuela,
la situación que vive Argentina con el retorno al neoliberalismo por el gobierno de Macri. Hablamos también e hicimos un análisis sobre qué pasa en Cuba hoy, el tema de la guerra cultural, la guerra de los símbolos. Y ya en otros espacios de la revista promovemos también el tema de algunos libros que de alguna manera entendemos que son puentes entre diversos países. En este caso Cuba y Puerto Rico fue el tema que elegimos. Una sesión que anunciamos en esta revista y que próximamente rescataremos en contexto es Diálogos Marxistas. Y por último, un espacio que fue muy importante dentro de la revista, consideramos necesario, era hacer un homenaje a Fidel. Fidel no solamente es símbolo para los cubanos, sino también es un símbolo universal y sobre todo para los pueblos de América Latina y del Caribe, tiene mayor trascendencia en los momentos de hoy. Y en medio del suceso informativo que representa Internet, también allí estará colocada la revista a través de su sitio web. En un inmenso abordaje de imágenes y colores, su diseñador reflexiona sobre los retos que le exige una revista de este contenido. De alguna manera el reto era lograr un diseño que primero desde su propia estructura se pareciera más a lo que conocemos como el concepto de revista y a la vez teniendo un diseño sobrio por el contenido de la propia revista, resultar agradable, elegante, actual. La revista es una revista, su interior es en blanco y negro, por lo tanto nos basamos sobre todo en los contrastes tipográficos, en las imágenes, en la composición general de las páginas. El relanzamiento de la revista Contexto Latinoamericano en La Habana es un símbolo para la unidad. En la misma ciudad donde se proclamó en 2014 la región de América Latina y el Caribe como zona de paz. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, precisamente debate, contrapunteo sobre la actualidad y los retos de América Latina, de eso se trata Contexto Latinoamericano. Y si estamos hablando de actualidad y de retos y de contexto, bueno, quiero aprovechar la oportunidad de que tengo acá con nosotros a Gilberto, intelectual mexicano, para hablar, empezar quizás nuestra mesa redonda por la situación en México, sobre todo en este contexto del nuevo gobierno estadounidense, el gobierno de Donald Trump, que significa un reto y un desafío, vamos a decir, para toda América Latina, pero México como primera ficha, ¿no? Ahí por su cercanía. Háblanos un poco quizás de esto, su visión como mexicano y como analista también, de lo que ha significado para México, de las perspectivas que se abren, de la situación que se abre. Bueno, evidentemente que la llegada de Trump a la presidencia, un tanto sorpresiva desde el punto de vista de lo que los grandes medios de comunicación estadounidenses predecían y deseaban, ha significado para México un golpe, sobre todo porque buena parte del discurso neofascista o fascista, sin el neo, de Trump, coloca a México y a los mexicanos y a los centroamericanos, migrantes sobre todo, como el chivo expiatorio de su política para ganar votos entre sectores depauperados que han perdido condiciones de ciudades ruralizadas o de cinturones industriales abandonados. Y fue ese mensaje el que hizo que una buena parte de ese electorado, sobre todo de la parte central de los Estados Unidos, se pronunciara por Trump. Aunque no ganó en el voto popular, ganó en ese obsoleto y viejo sistema electoral. Las contradicciones de ese sistema electoral. Absolutamente. Y bueno, ¿qué sucede? Que primero yo creo que hay una ruptura y una continuidad. La continuidad yo la veo en cuanto a que demócratas y republicanos representaban el mismo sistema de explotación y de dominación imperialista que hemos padecido a lo largo de todas estas décadas. Y una misma política migratoria también. Absolutamente, porque en el caso, por ejemplo, de los migrantes, Obama expulsó a cerca de 2.700.000. Ha sido el presidente de los Estados Unidos que más migrantes ha expulsado. Y también Obama, porque ahora hay como una especie de exaltación de Obama, lo cual a mí me parece absurdo y la izquierda no puede caer en esa trampa. Obama representó el que, por ejemplo, las operaciones de fuerzas especiales se duplicara con respecto a Bush. Obama representó la guerra de los drones, Obama representó la guerra permanente. Entonces hay una continuidad entre republicanos y demócratas. Incluso para México, quiero decirles que las dos veces que México ha tenido una expedición estadounidense, la guerra del 47 en el siglo XIX y en 1914,
fueron presidentes demócratas los que nos invadieron. Entonces, nosotros no hacemos ninguna exaltación de lo que representó el gobierno de Obama. Es un gobierno guerrerista, belicista, etcétera. Claro, la llegada de Trump sí significa una serie de cambios con respecto, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio. Pero ahí también no podemos exaltar el Tratado de Libre Comercio, como han hecho incluso alguna buena parte de analistas que se consideran o autoconsideran de izquierda. El Tratado de Libre Comercio significó un duro golpe para la economía mexicana y para, sobre todo, por ejemplo, para los campesinos. Prácticamente desapareció la capacidad autosustentable de la alimentación en México. Lo que fueron las pequeñas y medianas industrias, 700,000 pequeñas y medianas industrias fueron cerradas durante toda la época que ha tenido lugar desde el 94 a la fecha el Tratado de Libre Comercio. Entonces, Trump, evidentemente hay que ver entre lo que fue su retórica campaña y lo que significan sus actos primeros. El acto del muro, el muro ya fue iniciado con Bill Clinton. Con Bill Clinton. Y bueno, le adelantó el trabajo. Le adelantó el trabajo y será una continuidad. ¿Cuál es la gran medida importante que hizo Trump? El presupuesto militar. Aumentarlo en una dimensión que es el presupuesto más grande que se tiene memoria en los Estados Unidos. Por lo que aquí, por ejemplo, hay una continuidad con el propio Obama. Todo el establishment, toda la economía norteamericana que gira alrededor de la guerra permanente, de las guerras asimétricas, pues se ve reforzada con la llegada de Trump y ese presupuesto. Ahora, Gilberto, es muy interesante lo que usted decía, porque todo este discurso de Trump con el tema de la reindustrialización del país hace pensar de que en ese tratado de libre comercio fue Estados Unidos, bueno, el país que más perdió. Es absolutamente y se pierde de vista que fue realmente México, ¿no? Fue México de los tres que estaban en ese tratado, Canadá, ahora, Estados Unidos y México. Sí, ¿usted cree que esta política de Trump hacia México se puede extender al resto de América Latina? ¿Es como el preámbulo de lo que puede ser la política hacia la región? Por extensión sí, porque por ejemplo las medidas antimigratorias que criminalizan a los migrantes afectan a salvadoreños, a nicaragüenses, a guatemaltecos, o sea, toda la zona centroamericana se ve igualmente afectada. Evidentemente que sí, que va a representar un duro golpe, sobre todo por el agravamiento jurídico de lo que significa la presencia de los indocumentados que se criminalizan. O sea, ahora hay un endurecimiento de las leyes sobre la migración, hay redadas y sobre todo que ha permeado en la población. Ha habido ataques en escuelas, ha habido situaciones en donde la llegada de Trump ha significado pues como la puerta abierta para sentimientos xenófobos que hacen de los migrantes criminales, violadores, lo cual es absolutamente falso, porque está demostrado que los grupos migrantes tienen menos índice de criminalidad que el resto de la población llamada blanca. Entonces, pues las mentiras de Trump, todo lo que fue esta campaña, se vio a ciencia cierta que lo que quería es focalizar una población para lograr ese voto, pero que evidentemente está basada en una falsedad total de lo que representa la presencia de centroamericanos y mexicanos en los Estados Unidos, los cuales tienen salarios 6 veces menor que cualquier otro trabajador. O sea, también hay que ver que el propio grupo dominante estadounidense descansa en buena parte en lo que representa la gran fuerza de trabajo migrante, que es muchísimo más barata que cualquier otra fuerza de trabajo. Ahora, Gilberto, quizás en un intento de buscarle una arista positiva a lo que parece ser un fenómeno muy negativo, algunos políticos en la región han dicho que Trump, con estas políticas, podría convertirse en un ente catalizador de la unidad latinoamericana, de que muchos países de la región que miran hacia Estados Unidos comiencen a ver un poco más hacia adentro. ¿Usted le parece esto una opinión creíble, sensata, o simplemente confunden deseo con realidad? No, desgraciadamente, por ejemplo, el gobierno de México ha tomado una actitud vergonzosa, vergonzante. Es una afrenta a la dignidad y el decoro del sentimiento nacional de los mexicanos. Entonces, por ejemplo, el gobierno de México ahora participó en el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, la OEA, en el voto contra Venezuela.
Todavía no se aplica la Carta Democrática, pero ahí está el gobierno de México. Para nosotros los mexicanos, el gobierno de Peña Nieto es un gobierno de traición nacional, como lo define Marx para la Comuna de París, cuando Thiers rodeó a la Comuna y la aniquiló. Entonces, nosotros definimos el gobierno de Peña Nieto como un gobierno totalmente endeble para responder a los retos que significa Trump. Bueno, ahora yo les propongo a los televidentes y a ustedes también, a los panelistas, ver un reportaje de la cadena Hispan TV precisamente sobre el tema del muro, el impacto que ha tenido, las opiniones de los pobladores de ese lugar y también sobre la violencia, y eso quizás nos puede dar paso ya a hablar con Walter sobre la región de Centroamérica tan importante para América Latina, o sea, para la región y también para Estados Unidos. Veamos. Rose, su hijo y estas niñas tienen algo en común. Todos son ciudadanos estadounidenses y un miembro de su familia ha sido deportado, a pesar de que el presidente Trump dijera que solo se enfocaría en criminales. Mi esposo y millones de estos padres que están deportando no son nada de eso. Por favor, mire cada caso y regréseme a mi esposo, por favor. La administración de Donald Trump ha endurecido las deportaciones. Además, ha solicitado al Congreso $3.000 millones de presupuesto para la construcción del muro y para aumentar la fuerza de deportaciones. La administración Trump, en lugar de gastar el dinero de los contribuyentes en un muro sin sentido, debería estar invirtiendo en crear fuentes de trabajo y en reparar nuestra infraestructura, no en separar familias estadounidenses y en lastimar niños. Niños como Fátima, que vio cómo agentes de migración detuvieron a su padre. My dad was detained in front of me on my way to school. It was the hardest thing to watch, but I still went to school because my father showed me the importance of education. Para evitar abusos como estos, el senador Menéndez presentó un proyecto de ley que obligaría a las agencias del gobierno a respetar el debido proceso. Este proyecto también anula completamente las órdenes ejecutivas del presidente sobre el tema de inmigración y exige que los padres detenidos no sean llevados hasta que logran hacer los arreglos necesarios para cuidar a sus hijos. Desde la asunción de Donald Trump se ha incrementado el sentimiento antiinmigrante. Existe una razón para ello. Desde el día 1 de su campaña, el presidente Trump dijo que perseguiría a los inmigrantes y es exactamente lo que está haciendo como presidente. Quiere que los estadounidenses crean que los inmigrantes son criminales, terroristas. Activistas le dijeron al Congreso que pagarán las consecuencias si aprueban el presupuesto para el muro. Si quieren votar por este tipo de medidas, van a tener que ser dueños de sus consecuencias y de sus motivaciones. Esto quiere decir de tratar de sembrar miedo y caos, de separar comunidades norteamericanas de una a otra y de destruir familias inocentes. Según informes preliminares, Armando Arrieta Granados, quien se desempeñaba como jefe de redacción del diario La Opinión, permanece en estado de gravedad luego que fuera atacado por varios sujetos cuando ingresaba a su casa en Veracruz. El segundo ataque se daba en Baja California Sur contra el periodista Julio Omar Gómez, quien antes ya había sufrido 2 atentados, año 2014 y 2017, y estamos hablando de este México justamente, este México que también acapara la atención por sus datos. Porque registra durante el mes de marzo el asesinato de 3 periodistas en los estados de Veracruz, Guerrero y Chihuahua, una cruda realidad que no es ajena en los últimos años a este país. Precisamente uno de los casos más sonados fue el asesinato de una periodista del periódico La Jornada, colega acá de Gilberto, nos decía, pero vamos a darle una coherencia geográfica, Walter, a nuestro análisis, ¿no? Está México, está Centroamérica, de alguna manera, bueno, como decía Gilberto también, el tema de los emigrantes es un drama para Centroamérica, pero es una región que en los titulares solamente se habla de crimen, de asesinatos de periodistas, de violencia. ¿Cómo valoras esta situación y sobre todo las causas, ¿no? ¿A qué se deben estas causas? Bueno, Centroamérica padece 2 grandes dramas desde mi punto de vista. El primer drama es la migración,
que tiene como colateral el otro drama, que es la inseguridad. O sea, la inseguridad nos está desangrando desde hace muchos años y las causas son múltiples, o sea, es multicausal, no se puede encontrar, o sea, una sola, pero definitivamente son las estructuras injustas económicas que provocan pobreza y que obligan a sus ciudadanos a buscar mejores condiciones de vida. O sea, Centroamérica ha sido una región que tendemos que verla, por ejemplo, actualmente se habla del Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, que de hecho tienen una relación y un pacto con Estados Unidos de ayuda económica a cambio de varios temas de relación. Entonces, los Estados Unidos ayuda con aporte económico y los países se comprometen a desarrollar campañas de no migración, de quedarse en el país, pero además hay otro tipo de presiones que lo estamos viendo ahora en esta vergonzosa situación que ha puesto Almagro a la OEA, ¿no? Donde los Estados Unidos ha querido presionar a El Salvador, presionó a los otros países para que Honduras y Guatemala votaran en contra de Venezuela, pero El Salvador mantuvo una posición digna, una posición de no intervención en asuntos de otros países y votó a favor de Venezuela en este caso. Pero digamos, en estos momentos se está padeciendo en la región una ofensiva, un ataque de parte de los Estados Unidos, digamos, descomunal. El Salvador, por ejemplo, está padeciendo, no es un golpe suave, es un golpe múltiple, atacado desde distintos flancos, de distintas trincheras. Por ejemplo, al gobierno actual de izquierda del FMLN no se le ha dado ni un minuto de paz desde que asumió el actual presidente, Salvador Sánchez Serén, y tiene, por ejemplo, ataques a nivel económico. Por ejemplo, hay una crisis fiscal creada en donde la derecha no permite la votación para deuda, para pagar deuda, entonces ha creado una crisis fiscal asfixiante a nivel económico que tiene ya su impacto en la población. Está también una situación de golpe judicial muy similar a lo de Brasil y de otros países, donde a través del sistema judicial de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía misma se crea toda una serie de investigaciones a personeros y personajes de izquierda y que ha creado, digamos, hasta el momento una clara inclinación de inequidad en la investigación sobre temas de corrupción y sobre temas judiciales. Pero también, sumado a esto, está la participación ya, digamos, descarada de la actual embajadora de los Estados Unidos, donde tiene un papel, digamos, participativo en la política de El Salvador. Incluso el FMLN ha denunciado como una injerencia de parte de la embajadora. Entonces, hay una ofensiva, digamos, de los Estados Unidos contra gobiernos, digamos, que tienen algún tipo de inclinación de izquierda, de cambio, y que no están en su esfera de pensamiento. Entonces, la migración, el tema de la inseguridad, en el caso de El Salvador, por ejemplo, que conozco un poco más, se han dado saltos positivos en reducir, digamos, de 24 homicidios diarios, pasar a 11 homicidios, aunque 11 ya es escandaloso, pero es un cambio importante. Eso no es destacado en la prensa. Hay una también guerra mediática permanente, donde se le aplica la ley del hielo, por ejemplo, y se ocultan temas de noticias y de situaciones que son favorables para la población, de algún tipo de obras positivas del gobierno son anuladas, escondidas, en algunos casos tergiversadas, ¿no? Entonces, mi análisis actual es que hay una permanente presencia, digamos, para tratar de perturbar el avance, digamos, por lo menos de la inversión social en El Salvador, y en el lado, digamos, de Guatemala y en el lado de Honduras he estado leyendo recientemente de que hay una presión de los Estados Unidos por crear una famosa CICIES. CICIES es la Comisión Investigadora de Hechos de Corrupción que se creó en Guatemala. Se creó también en Honduras y hay una presión para crearla en El Salvador. Mi análisis es que estas CICIES son organismos
supranacionales creados por los Estados Unidos para doblegar a gobiernos, doblegar a funcionarios. Es decir, por supuesto la corrupción hay que atacarla, venga de donde venga, y nadie va a apoyar ni a aplaudir la corrupción, pero que funcionen las instituciones de cada país. Pero mi pregunta es, ¿por qué los Estados Unidos insiste tanto en crear una CICIG o una comisión contra la corrupción en El Salvador, y por qué no insiste, por ejemplo, crear una CICIG en México, por ejemplo, que es a ojos vista la corrupción, o por qué no crear una CICIG en Perú, donde está clarísimo esta última que ha salido del expresidente Toledo, o en Colombia, por ejemplo. O en Brasil, donde Entonces, casi el 60% de la Cámara de Diputados, según se filtraron informaciones durante todo este proceso Acuña, está implicado en escándalos de corrupción, ¿no? Claro, entonces estos temas de corrupción es una bandera que ha sido un tema de la izquierda. Yo no entiendo por qué la izquierda se la ha dejado quitar en algunos países. Y la derecha internacional, aglutinada y apoyada desde luego por los Estados Unidos, está tomando no solo este tipo de banderas, sino que también toma lenguaje, toma palabras. La guerra no solo es en tipo de golpes suaves y este tipo de cosas, sino que también llega es una guerra lingüística, es una guerra cultural, es una guerra. Yo creo que estamos en un embate del imperio bastante grosero, bastante alarmante, y yo creo que tenemos que entender el momento en el que estamos. Ahora, ¿se entiende ese momento? Por ejemplo, los intelectuales, los periodistas, los académicos de izquierda que existen en la región, ¿qué papel están jugando? Sabemos que los están asesinando, ¿no? Porque sí, el índice de asesinatos es alto, pero están creando algún papel, o sea, están jugando algún papel, vamos a decir, proactivo, de apoyo para el cambio de esta situación, o también son el reflejo de esa división de la izquierda. Bueno, mira, en el caso personal, yo dirijo un semanario en El Salvador, el periódico El Independiente, y nosotros tratamos de llegar al fondo hasta donde se nos es posible de las situaciones. También hay esfuerzos como este de contexto también que permite de alguna manera plantear las realidades. Mira, todos los organismos donde hay seres humanos estamos propensos a la división, ¿verdad? Y si penetraron el Kremlin, ¿cómo no van a penetrar también los partidos nuestros, ¿verdad?, en América Latina? Es decir, estamos expuestos a eso. Y las divisiones también, donde entran ya las miserias humanas y donde entran también las pequeñeces personales, eso está evidente. Sin embargo, yo creo que no hay que perder la perspectiva, no hay que perder la visión hacia dónde vamos, y yo creo que es momento de pensar en la unidad latinoamericana. Creo que es momento en hacer un análisis bien objetivo. Considero, como lo dije esta tarde en Casa de las Américas, creo que en que el mundo está cambiando, que el mundo ya dejó de ser el mismo, que estamos en una era, la era del Internet, de la tecnología, de la cibernética, como se le quiera llamar, y que eso nos obliga también a preguntarnos si las categorías analíticas con las cuales nosotros enfrentamos el nuevo mundo están o no están caducas, si nosotros tenemos también que actualizar nuestras formas de interpretar la realidad. Y a veces siento que muchos en la izquierda, en América Latina, no han actualizado su forma de interpretar la realidad. Por supuesto, el marxismo-leninismo es una metodología para acercarse a esa realidad, pero hay otras, y hay muchas también nuevas metodologías que nosotros podemos utilizar para entender esta realidad. Ya no puedes vivir sin entender lo que está pasando con la tecnología. Es decir, yo creo que esto del Internet y las redes sociales, tenés que conocerlas primero. Conocerlas significa estudiarlas, saberlas utilizar. Segundo, tenés que financiarlas, porque pues sí, el wifi es caro, claro. Tener un aparato también es caro, no es cualquiera el que accede a eso. Además está la famosa brecha digital, ¿no?, que quienes tienen y no tienen un aparato. Pero tienes que conocerlo, tienes que financiarlo, pero tienes que legislarlo. Es decir, los países tienen que entender que es una situación, es una nueva realidad, y también tenemos que entrar a esa nueva batalla. Pero las batallas, cuando se entran a ellas, se tienen que ganar. Y tenemos que entender que estamos en una cantidad nueva de trincheras en América Latina, y la izquierda no puede quedarse quieta ni tranquila, porque si no va a ser derrotada. Bueno, muchas gracias, Walter, por este análisis y por sus palabras. Sí. Este viernes, el altruismo sobre la mesa. 3 personas que han consagrado sus vidas al bienestar del prójimo en la sociedad cubana y en otras latitudes, y un estudioso de las ciencias sociales, comparecerán este viernes desde las 7 pasado meridiano por Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba y los canales en YouTube y Facebook de la Mesa Redonda para exponer sus propias experiencias y análisis sobre el altruismo, uno de los valores contenidos en el concepto Revolución de Fidel.
El altruismo sobre la mesa se retransmitirá al cierre por el canal educativo. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, y Botero es precisamente de uno de los países que hoy está en un proceso político complejo. Y bueno, recuerdo cuando se hizo el anuncio de paz, del acuerdo de paz, fue como una especie de bocanada de aire fresco para toda la región, ¿no? Una buena noticia en medio de tantas noticias malas, ¿no? Ahora, ¿cómo va ese proceso, Botero? ¿Es tan fresco la bocanada de aire? Y bueno, por supuesto, una evaluación y las causas, ¿no?, de la situación que presenta. Bueno, Oliver, para los miles de cubanos que pudieron seguir el proceso de paz de Colombia, gracias a la excelente cobertura que hizo la televisión cubana de este proceso que se desarrolló, como todos nosotros sabemos, allí en el Palacio de las Convenciones de La Habana, y que duró 4 años que estuvo la televisión cubana cubriéndolo, y que hoy se preguntan lo que me está preguntando usted, ¿en qué va la cosa? Yo diría que no traigo muy buenas noticias, que digamos. Aquella vieja máxima según la cual es mucho más fácil hacer la guerra que hacer la paz, pareciera estar cumpliéndose al pie de la letra en este momento en nuestro país. Le voy a mencionar algunos de los hechos que hacen pensar que las cosas no están funcionando como deben ser. Después de la firma de la paz venía todo el proceso de implementación de los acuerdos. Son unos acuerdos fantásticos, son unos acuerdos formidables. La comunidad internacional, las Naciones Unidas han avalado estos acuerdos como un documento de gran trascendencia y que incluso puede ser objeto, digamos, de referencia permanente para próximos o futuros procesos de paz en el mundo. Pero de la letra a los hechos hay mucho trecho en el caso colombiano. Le voy a mencionar, desde la firma del acuerdo, que además yo creo que se debió haber hecho aquí en La Habana, en un reconocimiento al papel que cumplió Cuba como país garante y como país anfitrión de estos acuerdos, a nuestros días han sido asesinados 70 líderes sociales y populares de nuestro país, especialmente en las zonas agrarias donde antiguamente operaban y tenían su área de influencia las FARC. Al asesinato sistemático, el gobierno no ha aceptado la sistematicidad de estos asesinatos. Ha calificado esto como hechos aislados o inconexos, pero cualquiera que tenga memoria en Colombia podrá remitirse irremediablemente al ver esta sucesión de crímenes a lo que aconteció en el proceso de paz de los años 80, que terminó con el exterminio de un partido político, la Unión Patriótica, luego de un sistemático trabajo de aniquilamiento de sus integrantes. Las áreas que ocupaban las FARC, históricamente, y de las cuales salieron para concentrarse en unos sitios donde van a hacer el proceso de reincorporación a la vida civil, han sido paulatinamente ocupadas esas áreas por grupos paramilitares de extrema derecha y bandas dedicadas al narcotráfico. La violencia persiste entonces. La violencia persiste en vastas zonas del territorio colombiano. Se aprobó una ley de amnistía en el Congreso de la República y esa ley de amnistía se suponía que operaba inmediatamente, pues son contados con los dedos de la mano los presos de las FARC, los presos guerrilleros que han salido de las cárceles, más de 3.000 presos que están allí, así como ciudadanos colombianos acusados de haber apoyado a la FARC. Y un caso que a mi modo de ver, Oliver, es extremo, y es que las zonas
a donde se desplazaron los guerrilleros para hacer su proceso de dejación de armas y de tránsito a la civilidad, el gobierno se había comprometido a adecuarlas de una manera suficiente, con aulas, con viviendas, con puestos de salud para los guerrilleros, etcétera, y eso no se ha cumplido ni siquiera en un 20 o 30%. De tal forma que la situación de los guerrilleros que están en proceso de tránsito hacia la vida civil es bastante precaria. Hay un refrán popular en Colombia, no sé si por acá por Cuba lo han oído ustedes, pero dice ese refrán que en el desayuno se sabe cómo viene el almuerzo. Es decir, si a usted lo invitan a una casa, usted es huésped en una casa y por la mañana le sirven una tostadita y un buchito de café, ya usted se imagina cómo viene el almuerzo. Pues en este caso pareciera que la primera dosis de la implementación de los acuerdos no nos permite ser muy optimistas sobre el desenlace de eso. Ahora, perdón, Oliver, ¿por qué se ha sostenido el proceso? Básicamente, en medio de semejante cantidad de dificultades. Yo diría que, en esencia, por la voluntad política expresada por las FARC de cumplir a cabalidad los acuerdos. Mire, hace 3 años en Colombia hacían las encuestas y preguntaban sobre el nivel de favorabilidad o de apoyo o de simpatía de la gente hacia las FARC, y eso marcaba 0,0001%. Hoy en día, después de que los guerrilleros fueron visibilizados y la gente empezó a ver que no eran los demonios que pintaban los medios de comunicación, sino que eran muchachos y muchachas iguales a los millones de colombianos que expresaban sus afectos, su cariño, etcétera, etcétera. Y después de que la gente ha visto a las FARC cumpliendo al pie de la letra lo que se comprometió a cumplir en los acuerdos, el nivel de popularidad o la imagen favorable de las FARC ha llegado al 20%, incluso 2 puntos por encima de la imagen favorable del presidente Santos, que está bastante deteriorada. Y le digo, Oliver, si hay una sola buena noticia, una sola buena señal alentadora, bonita, de la firma de los acuerdos, es el anuncio que hizo Cuba de que va a otorgar 1000 becas para estudiar medicina tanto a exguerrilleros, a excombatientes, como a los familiares de las víctimas del conflicto armado. Digamos que esa es la única señal alentadora que hoy se puede tocar con las manos después de la firma de los acuerdos. Bueno, Botero, sin poner una pregunta a raíz de su análisis, ¿no?, de lo que nos ha dicho, ¿cuáles vienen siendo las causas entonces de que un proceso que está, vamos a decir, bien estructurado desde el punto de vista de las leyes, de los acuerdos, que ha pasado ya por varias instituciones del propio gobierno, porque ha tenido este devenir? Bueno, las causas, culpables. Evidentemente hay digamos, un factor de improvisación en la implementación de los acuerdos. Recordemos que la última fase de las negociaciones ocurrió a una velocidad de vértigo. Usted las cubrió, me acuerdo perfectamente de habernos encontrado varias veces allá en el Palacio de las Convenciones en largas jornadas de reportería. Y esa etapa final fue un poco apresurada. Y yo creo que ahí se adquirieron compromisos que eran, digamos, difíciles de cumplir desde el punto de vista logístico. Estoy refiriéndome específicamente a las áreas estas que les mencionaba de concentración de los guerrilleros. Pero también hay un problema de voluntad política, digámoslo francamente. En Colombia hay sectores de ultraderecha que han hecho una campaña de satanización del proceso, básicamente diciéndole a la gente, oiga, la irrupción en la escena política de las FARC va a llevar a Colombia al castrochavismo. Ese es el caballito de batalla con el que están permanentemente estas fuerzas de extrema derecha, repito, digamos, metiéndole miedo a la gente, creando una situación de pánico. En Colombia los medios de comunicación y estos sectores de ultraderecha han convertido a Venezuela en una especie de espejo terrible, de que si llegamos a esa realidad, definitivamente caeremos a un profundo abismo. Entonces,
esas fuerzas también están incidiendo de manera importante en el lento trámite de la implementación de los acuerdos. Pero por sobre todas las cosas yo creo que hay una razón histórica, y es que la clase dirigente colombiana, la oligarquía de nuestro país, se ha distinguido a lo largo de su historia, primero por tener un comportamiento absolutamente violento, yo diría que sanguinario, de resolver todas las contradicciones a punta de violencia, y segundo también una constante histórica de esa clase dirigente colombiana, y es la trampa, el engaño. Hay alertas rojas, alertas prendidas. El movimiento social y popular de Colombia está encima de los acuerdos, vigilándolos, con lupa, haciendo todos los esfuerzos posibles para que estos se cumplan. Y también hay una buena participación de la comunidad internacional, especialmente de los países que fueron garantes para que estos acuerdos lleguen a final. Buen término. Yo realmente me gustaría buscar una arista positiva, porque hasta ahora sí, la mesa ha tenido como un matiz de, vamos a decir, de pesimismo, pero bueno, quizá recalcar que hay fuerzas, ¿no? Bueno, lo positivo es que cuando la noche está más oscura es porque ya va a amanecer también. Bueno, ¿no? Sí, porque salen las estrellas y esperemos. No, pero bueno, hay un acuerdo de paz. Sí, hay un acuerdo de paz ahí que avanza con esas dificultades, pero bueno, creo que hay mérito ya con que exista. Bueno, hay otro país que está en una etapa importante, decisiva desde el punto de vista político. Sabemos que el próximo domingo 2 de abril tendrá lugar la segunda y final vuelta electoral en Ecuador. Se espera, según las encuestas, debe ganar el candidato de Alianza País, Lenín Moreno. Otras encuestas lo dan bastante empatado con el neoliberal Lasso. Vamos a ver este reportaje que nos explica un poco sobre cómo está la situación electoral en ese país, y regresamos a nuestro análisis. A pocas horas de llevarse a cabo los comicios generales en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral mantuvo una reunión en la Fiscalía General de la Nación en Quito. Aquí se estableció un acuerdo en el cual más de 2.000 fiscales del país trabajarán durante las elecciones el 2 de abril. La idea es dar la mayor seguridad al evento eleccionario, que este pueda realizarse en condiciones de tranquilidad, de paz, como un acto democrático que tiene que ser respetado por todos. Y por lo tanto, señor presidente, permítame agradecerle haber hecho este evento, que nos va a permitir también refrescar conocimientos a nuestros fiscales en materia de las infracciones electorales. Juan Pablo Pozo, presidente del órgano rector electoral, rechazó los actos de violencia y pretensión desestabilizadora que buscan atentar contra la jornada electoral el próximo 2 de abril, tal como ocurrió en la primera vuelta electoral en las ciudades de Quito y Guayaquil. Hemos presentado las denuncias respectivas en la Fiscalía, tanto en Quito y en Guayaquil, para que se determinen los responsables del cometimiento de delitos. Y en este sentido, para nosotros siempre será importante esta coordinación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado, con los fiscales en cada una de las 24 provincias, con nuestras contrapartes de coordinadores jurídicos del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Policía Nacional, precisamente para que nadie atente la seguridad de otro ciudadano. El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador establece sanciones para quienes atenten contra los derechos de participación electoral. Quien obstaculice un proceso electoral en cualquiera de sus fases con violencia o con amenaza será sancionado con la pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. El día de los comicios se espera tener más de 80.000 delegados de los dos movimientos políticos contendientes para que participen en la instalación de cada junta receptora del voto y posteriormente en el proceso de escrutinio. Así, garantizar la transparencia del proceso, aceptando los resultados de manera pacífica. Bueno, hay una serie de derrotas y de acontecimientos, profesor Alberto Prieto, que es ya, bueno, nuestro último panelista, que son quizás un poco difícil de explicar, de encontrarle una lógica, por lo menos al televidente, al público cubano. Es decir, gobiernos con evidentes logros sociales, el caso de Brasil, de Argentina, bueno, son derrotados en las urnas. El caso de Ecuador, un país que también tiene logros sociales y económicos, está, bueno, la situación bastante apretada, una segunda vuelta, según algunas encuestas
bastante pareja los pronósticos. ¿Cuáles son, desde el punto de vista histórico, quizás un análisis histórico, ¿no?, esas contradicciones que explican estos fenómenos? Bueno, Oliver, ahorita hace unos segundos estábamos hablando de que si eran noticias positivas, negativas, ¿qué había? Yo te diría a ti que en el año 59 no había ningún país revolucionario en América Latina. En el 59 triunfó la Revolución Cubana con Fidel Castro, que inició el ciclo de tránsito al socialismo. Se desató una gigantesca lucha guerrillera en todas partes, que menos en Nicaragua fue derrotada en todas partes. En gran parte derrotada por los problemas de los propios guerrilleros, que se dividieron en foquistas, militaristas, vanguardistas, maoístas, trotskistas, castristas, y con esa división es difícil ganar. Pero en el 79 triunfó el sandinismo, que fue derrotado en las urnas en el año 90. Y en el año 90 parecía, como decía Fukuyama, que el fin de la historia iba a llegar. Y en ese momento Fidel Castro llamó a Lula y lanzó el Foro de Sao Paulo. 9 años después, Chávez ganó en las elecciones y en un periodo de menos de una década hubo extraordinarios triunfos electorales en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Los sandinistas llegaron al poder de nuevo. En El Salvador, luego de esa cruenta guerra civil y casi 20 años en la oposición, el FMLN llegó al gobierno. Y hoy en día existe, vamos a empezar, el ALBA. Eso hubiera sido inconcebible antes. Y el ALBA es una serie de países latinoamericanos que están desarrollando la integración revolucionaria paralelamente a la integración mayor que incumbe a toda América Latina, porque hay incluso conservadores en su interior que se expresa en la CELAC, y que es un hecho positivo porque solo por aislar o dificultar la intromisión imperialista en América Latina es un hecho positivo. Se dice la votación de la OEA contra Venezuela, pero no pudieron imponerla. Quiere decir que algo ha cambiado en América Latina y aquí para mí viene lo determinante. Que un proceso revolucionario sea definitivo depende no solamente de los ataques del enemigo, porque yo creo que penetraron al Kremlin, pero no penetraron a la Revolución Cubana, que más cerca y más pequeña sigue aquí. Y tuvieron que venir y decir, nos equivocamos con ustedes y vamos a negociar. O sea que los ataques imperialistas son crueles, pero quien se sabe defender, se defiende. Eso es muy importante. Pero ¿a dónde voy yo? No son las armas solamente las que defienden un proceso revolucionario, es el cambio de conciencia. Y el principal mérito de la Revolución Cubana es el cambio de conciencia de la población cubana. La población cubana hoy en día no tiene la compostura moral del año 59 o 60. La forma de ver las cosas es otra. Los valores éticos son otros. Y es porque la Revolución Cubana logró el milagro de mejorar a las capas más humildes, pero mediante una participación activa de las masas en ese proceso. Y cuando hay un proceso de beneficio para las masas, pero sin la participación de las masas, la moral no cambia, la conciencia sigue siendo la de antaño. Y hay que ver una cuestión muy importante que es determinante. Hablamos ahora de la ofensiva, de la derecha, de la oligarquía, del imperialismo, de todo lo que se le puede ocurrir a uno. Pero Chávez antes sacaba 70 y pico % de votos y la oposición en las elecciones legislativas, que nadie ha acusado de fraudulentas, sacó el 56%. Y en Colombia, el tratado de paz que fue a referéndum tuvo un 65% de abstención y un 38% en contra. Ganaron por 60.000. No, pero ganaron por 60.000 con un 65% de abstención. Y eso es un fenómeno político. Y eso tiene que alertar a las vanguardias que algo están haciendo mal. Porque las vanguardias avanzan, triunfan y se mantienen en el poder cuando saben
interpretar la idiosincrasia, las tradiciones y los anhelos de la masa. El otro día yo veía en no sé qué programa de dónde, que había un programa político perfecto, en Francia creo que se refería, pero que no iba a ganar. Entonces, si no es perfecto. ¿Es perfecto en función de quién? Del analista. No, el perfecto es el que moviliza a las masas. Y usted tiene que interpretar la idiosincrasia, las tradiciones, los anhelos de esas masas. O sea, que es la inmadurez ideológica. No es inmadurez ideológica, sino que no ha habido cambio en la conciencia. Y es que en determinados países de América Latina, los gobiernos progresistas, de izquierda, como se quiera, dieron beneficio a las masas de una forma pasiva para las masas. Y lo que cambia la conciencia de las masas no es ser beneficiado, sino tener una participación de la cual uno se hace partícipe. Yo soy partícipe de esto. Y entonces que la persona adquiere otra conciencia y su moral analiza los fenómenos de otra manera. Porque si vamos a hablar de vicisitudes, yo creo que es muy difícil encontrar más vicisitudes que los que ha transcurrido el pueblo cubano en los años de periodo especial y todo eso. Y sin embargo, el pueblo cubano no se ha resquebrajado, no se ha cuarteado, porque la conciencia de la población cubana cambió. Y eso es un mérito de la revolución, un mérito de Fidel, es un mérito de Raúl, que la conciencia soporta todas las vicisitudes. Entonces no se puede analizar solamente, porque si fuera por la miseria, en la India hubiera habido muchas revoluciones desde antes. Entonces no es la miseria, es la conciencia. Y la conciencia se adquiere mediante una participación activa en el cambio de la realidad. Ahora, profesor, a la derecha, a esos grupos y partidos de derecha que han tomado el poder en algunos países como por ejemplo Argentina o en Brasil mismo, no les ha ido tan bien. Es decir, van sufriendo también retroceso. O sea, ¿tiene el camino tan expedito esa derecha? Me alegro que digas eso. Porque ¿O es el mismo fenómeno? Está relacionado. Porque uno puede decir, entonces fue negativo que le dieran ese beneficio a las masas que mantuvieron una actitud pasiva. No fue negativo. Porque es evidente que estos grupos de derecha retoman el poder para retirarle a las masas esos beneficios. Y entonces se producirá, si las vanguardias lo saben aprovechar, se producirá una reacción de las masas, porque le están quitando algo que ellos tenían. ¿Qué pensaron muchas masas beneficiadas? Bueno, ahora voté por este y después voto por el otro y a lo mejor me da igual. Pero cuando se den cuenta que la opción esta no es el rejuego político de antaño, sino una cosa muy seria, que es entre transformar la sociedad o mantenernos en el estatus anterior. Y ahora como se ve con Temer. Y con Macri. Y con Macri. Entonces, pero es que la gente entonces se tiene que lanzar para la calle. ¿Y esa vanguardia está concientizando? Ese es el problema tal vez más importante. Que la vanguardia, que debería ser unificada, está muy desunida. Y la vanguardia desunida, cada cual ala por su lado. Entonces la gente lucha en contra de Macri o en contra de Temer, pero no ven bien en qué perspectiva, a favor de qué luchar. Entonces, mientras las vanguardias no logren una unificación, es difícil lograr una victoria popular duradera. Sumándole a esto, profesor, las complejidades étnicas que tiene la región, ¿no? El propio Correa, habló de la izquierda infantil. Dice, hay una izquierda infantil. En Ecuador hay 2 o 3 partidos comunistas, hay 2 o 3 partidos socialistas, hay 3 movimientos indígenas. Ya ahí eso muestra una desunión y una falta de perspectiva política común enorme. Pero entonces Correa se refería a la izquierda infantil. No, ¿es la revolución total o nada? Pues hermano, va a tener nada. Porque para llegar a una revolución como la revolución cubana, hay que pasar por muchas etapas
y por muchos esfuerzos. Yo recuerdo una vez que me invitaron a un país, incluso europeo, con una tradición de izquierda, Italia, que tuvo el partido comunista más fuerte de toda Europa occidental, y a veces los debates, o sea, era impresionante porque los debates estaban todavía que si Mao dijo, que si Stalin dijo, que si Lenin dijo, y uno decía, pero bueno, estamos en pleno siglo XXI, está bien tener esa referencia, pero hay que contextualizarla, ¿no? Bueno, Fidel Castro fue un maestro eludiendo ese tipo de discurso teórico que no nos lleva a ninguna parte, porque Mao habló para China en los años 30 y 40 y 50. Exacto. Y así sucesivamente. Entonces yo me refiero, si quiero decir qué es lo importante en América Latina, me refiero a Fidel Castro, que empezó por transformar el concepto de revolución. Él no utilizó más el concepto de los teóricos europeos y dijo, revolución es el arte de aglutinar fuerzas para luchar contra el imperialismo y sus aliados internos. Bueno, muchas gracias a mis 4 panelistas, especialmente usted, profesor, que ha cerrado la mesa redonda. Yo creo que precisamente esta es una de las utilidades de Contexto Latinoamericano, la revista que nos ha servido de pretexto para esta mesa y para este debate. Y bueno, todas las publicaciones de Ocean Sur y Ocean Press para crear esa conciencia. Antes de despedirme, ya me estaban preguntando qué significaba esto. Esto es una medalla por el 15º aniversario de la mesa redonda que le estamos regalando a nuestros panelistas. Esto ha sido en nombre de nuestro director general, Randy Alonso Falcón. Se la debíamos a usted, que es un panelista habitual aquí en la mesa redonda. Y bueno, muchas gracias por su asistencia. Y muchas gracias también por los colegas de Ocean Sur y Ocean Press que nos han acompañado en la tarde de hoy, especialmente a su director David Dosman. Bueno, nos vamos con nuestras imágenes del día, que también tiene que ver con América Latina. En el país natal de Walter, El Salvador, el presidente Sánchez Serén, ha otorgado una orden, una importante distinción a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, que también recibió en ese país su 6º título de doctor honoris causa. Estas son nuestras imágenes del día, con ellas nos despedimos, nos vemos en una próxima mesa redonda.